Hola, buenos días y bienvenido al Morning Call del equipo de análisis de Bankinter del lunes 5 de junio de 2023. Soy Ramón Forcada y vamos a dar un repaso rápido al mercado como hacemos siempre. Un mercado que nos deja una herencia buena de la semana pasada, porque lo que podía salir bien, la verdad es que salió bien. La inflación europea, en primer lugar, venía de 7%, se esperaba 6,3, salió 6,1. Por lo tanto, también en Europa empieza a caer la inflación, o sigue cayendo la inflación, mejor dicho, de manera rápida, ¿no? Es verdad que no estamos en 5 o en 4, como es el caso de Estados Unidos, que tiene la tasa general en el 5 y el deflactor del consumo privado en el 4%, pero ya empezamos a acercarnos, ¿no? O sea que la inflación europea bien la semana pasada y la segunda referencia buena de la semana pasada pues fue el acuerdo sobre el techo de la deuda, ¿no? Que es un obstáculo siempre de corto plazo que no sabes cómo va a acabar. Nosotros pensábamos que se iba a complicar un poquito más, pero unos pocos días más. Es imposible adivinar siempre cuándo van a alcanzar un acuerdo, si va a ser muy rápido, si no. Pero la verdad es que lo acordaron 3 o 4 días antes de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y además el empleo americano salió buenísimo. No hay que mirar tanto la tasa de paro en Estados Unidos, que salió 3,7 desde 3,4, porque ellos toman una población activa que, para decirlo de manera rápida, está anticuada, la revisan cada varios años, sino que hay que tomar la encuesta de empleo ADP, la creación de empleo no agrícola, los payrolls, los JOLTS, que son los empleos disponibles en la economía, y todas esas cifras salieron muy bien, lo cual permitió que tanto el jueves como el viernes las bolsas rebotaran con fuerza y las tires de los bonos se estrecharan, es decir, tires abajo significa precio de bonos arriba, ¿no? Y el S&P pues subió el jueves como un 1%, el viernes un 1,5%, y toda esa referencia buena, toda esa herencia buena de la semana pasada pues debería llevar hoy a un mercado pues mucho más plano, con alguna toma de beneficios por el lado de bolsas, algo más tranquilo, porque sobre todo tenemos una semana que es una semana de baja intensidad, hay pocas referencias tanto macro como de cualquier otro tipo de eventos, de reuniones, etcétera, y pues debería ser una semana de preparación, de espera para la siguiente, porque la próxima semana sí tenemos temas importantes como son las reuniones de la Fed y del BCE, el día 14 la Fed y el día 15 el BCE, ¿no? Con la incertidumbre de qué van a hacer, ¿no? Muy probablemente la Fed vuelva a subir otros 25 puntos básicos en algún momento, pero nosotros creemos que no va a ser la semana que viene, va a ser en la reunión de julio si lo hace, que ya veremos. Y eso se debe a la fortaleza de su economía, no a tanto que la inflación no esté bien controlada, porque tienen los tipos en el 4,425 y la inflación está entre el 4 y el 5, depende de qué tasa se tome, ¿no? Empieza a ser muy compatible, ¿no? Pero el BCE sí es seguro que la semana que viene subirá 25 puntos básicos hasta 3,54%, ¿no? Bueno, seguro en la vida no hay más que la muerte y los impuestos, pero parece que está completamente descontado que va a ser así, ¿no? Vamos a verlo, porque esta semana, aunque he dicho que no hay referencias importantes, sí hay cosas que hay que mirar, como siempre. Hoy habla Lagarde del BCE a las 3 de la tarde y no es que hable en un foro cualquiera, sino que va al Parlamento Europeo y tiene que comparecer ante el Comité de Economía y de Política Monetaria. Y ahí a lo mejor alguien le presiona para que se pronuncie un poco más con respecto a hasta dónde seguirán subiendo los tipos y cuándo dejarán de subir, ¿no? Siempre hay una esperanza, ¿no? Así que hoy a las 3 podríamos tener algo más de información, ¿no? Y a lo largo de la semana hay 3 bancos centrales de periferia, como yo digo, pero que 2 de esos 3, aun siendo de periferia, pues son bancos que marcan alguna referencia con respecto a si siguen subiendo tipos o no, pues influye un poco en la expectativa de los que sí son en primera línea, como el BCE, la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, ¿no? Bueno, mañana se reúne el Banco Central de Australia, el RBA. Está en 3,85 el tipo director y muy probablemente repetirá en 3,85. Pasado, el miércoles, se reúne el Banco de Canadá, que está en 4,50 y muy probablemente repetirá en 4,50. Y luego, con menos importancia, porque es mucho más de periferia y está ya más vinculada esta economía cada vez más a Rusia y a China, es India. India está en 6,50 y probablemente repetirá en 6,50, ¿no? Pero la cuestión es que esta semana tendremos a Canadá o sea, Canadá por un lado y Australia por otro, repitiendo tipos. Y esto pues va a dejar más una sensación de consolidación y de final del trabajo hecho que otra cosa, ¿no? Es verdad que puede quedar algo tanto en eurozona, más probablemente en eurozona, de subir tipos que en Estados Unidos, pero según evolucionan los acontecimientos, con un ciclo económico expansivo muy bueno, con una situación de empleo muy cómoda, excepto en algún país como el nuestro, donde
la productividad es un problema, pero a nivel global el empleo no es un problema, muy cómodo, la inflación a la baja, los tipos de interés tienen que acabar llegando a un punto de estabilización que está ya muy cercano, ¿no? Y eso nos da un ciclo con un crecimiento suficiente del 1,6 en Estados Unidos, del 1,3 en la eurozona y, como digo, sin prácticamente paro, ¿no? O sea que nosotros seguimos defendiendo ese ciclo expansivo que va a ser el año 23, 24, 25, que es un ciclo en el que hay que posicionarse para poder tener después retornos y que vamos a tener un verano pues muy paradito, como probablemente sea esta semana. Vamos a ver la semana que viene qué hacen los bancos centrales que he comentado, el BCE y la Fed, pero probablemente no den ninguna sorpresa importante. Luego vamos a tener más reuniones a lo largo del verano, reunión más en julio, etcétera, no en agosto. En agosto tendremos Jackson Hole, que es la reunión de banqueros centrales en Estados Unidos, que nos podrá dar seguramente pues un escenario algo más preciso con respecto a la finalización de las subidas de tipos, si es fiable, si no, cómo evalúan la inflación, etcétera, ¿no? Y por eso vamos a tener un verano, yo creo que, salvo que salga algo raro, pues más bien tranquilo. Por una vez en la vida no está mal descansar de una vez un poco en verano, ¿no? Sin sustos. Y esta semana pues viene muy lateral. Si duda en algún momento va a ser para rebotar un poquito y para estrechar algo las tires de los bonos y rebotar las bolsas un poquitín, pero lo importante viene la semana que viene y una vez superada la semana que viene probablemente volvamos a entrar en un periodo de lateralidad y de consolidación hasta que se revisen valoraciones actualizadas a finales de junio, etcétera, y ver qué pasa con Jackson Hole en agosto, ¿no? Pero el contexto sigue siendo muy bueno y nosotros seguimos insistiendo en invertir en semiconductores, en invertir en ciberseguridad, tecnología de manera genérica, pero con estas dos especificidades, en invertir en lujo, cada vez que el lujo retrocede es una oportunidad, y en posicionarse en bancos europeos porque esto acabará saliendo bien, aunque tarde un poquito más en visualizarse, ¿no? Gracias, buenos días y buena suerte.